empieza como la segunda parte, que es más de frontend. Esta capaz que yo les tiro medio lo que tengo acá, pero esta parte está un poco más cruda, la parte del frontend. Incluso nosotros hasta el día de hoy en lo que es laburo mismo, tenemos un par de aplicaciones en React ahí y en Vue.js. Y nada, medio que en realidad no dimos todavía en el clavo con cuál es la manera ideal de hacer frontend. O sea, sabemos, estos son todos medias cosas básicas, como para, sobre todo bueno, estas dos primeras son más o menos básicas, estas dos ya son más técnicas que yo sé que andan. Eh, Después, acá más adelante, está este patrón que lo usamos en el momento que yo hice esta diapositiva. El patrón este lo usábamos tipo día y noche. Y al final nos defraudó un poquito ahí, después podemos hablar de eso. Eh, pero para que sepan nomás que esto puede ser un poco más interactivo. Si de repente ustedes tienen alguna idea o de repente en estos días pispean algo ahí en internet que pueda servir, tírenlo y lo incorporamos. ¿Tá? Pero bueno, cualquier librería está apta, perfecto, no hay problema con eso. Sí, no es tanto por las librerías, sino más por los patrones y es por Patrón esto, de diseño. Model View y Model, como la organización del... Lo que nos pasó con como medio rapidito, ¿no? El Model View View Model es uno viejo, un patrón que se usaba en los primeros frameworks. Y nosotros lo que hacíamos era, hacíamos un View Model. Opa, ¿qué pasó? Palo. Hacíamos un View Model que básicamente era un objeto que era como la view pero sin renderizar, digamos, tenía toda la información de la view. Y lo que nos pasó fue que en todos lados nos quedaba tipo un objeto enorme, Claro. tipo imposible, o sea, lo testeábamos, pero era gigante, era tipo el test nos quedaban, teníamos un test que tenía 3000 líneas, porque claro, era todo test de un solo objeto que era gigante. Sí, sí, tremendo. Entonces nos pasó en dos proyectos lo mismo, entonces fue tipo, bueno, capaz que el patrón no es lo mejor. Entonces estaba acá, le puse esto, pero nada, estamos viendo a ver cuál es la mejor manera. Yo capaz que en estos días también me pongo a ver si podemos mejorar esta parte del onboarding. Bueno, hoy la idea era hablar un poco de programación orientada a objetos, las partes interesantes. O sea, no irnos mucho por las ramas. Pero bueno, tocar algunos conceptos del paradigma, medio como hicimos con programación funcional. Y esto es Solid, que si no terminamos muy tarde, podemos buscarlo también y pegar una bichada. Esperen que me están lloviendo las notificaciones de esto. Vamos a meterlo por una hora. La perdimos a palo. Dejo miedo apagado con el... Bueno, arranquemos con esto. ¿Qué es programación orientada a objetos? Medio que... Paloma entra y sale. Tulum, tulum. Dale, palo. Ah, bueno. Seguí intentando. Ahí estamos. Bueno, nada, esto está estructurado más o menos de la misma manera que el de programación funcional. Obvio que para programación orientada a objetos hay un poquito más de información, entonces es un poquito más como más rica, ¿no? Bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? A ver. Sí, así. Bueno, programación orientada a objetos es un paradigma de programación en el cual los programas se construyen a partir de objetos que contienen datos y comportamientos. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo de programación funcional dijimos que los programas se construían con funciones? Entonces, programación orientada a objetos, obviamente, se hace con objetos. Y acá también hincapié en lo que está de manera que está construido los objetos, ¿no? Los objetos tienen sus atributos o propiedades, que es información, y los comportamientos, que digamos cada objeto se comporta de una determinada manera, que es a través de los métodos, son las funciones que yo puedo ejecutar en un objeto, ¿no?
Esto capaz que voy un poco más rápido porque me parece que es como lo que todo el mundo se le enseña, así que... ¿ah? Estos objetos pueden ser representaciones de cosas del mundo real, objetos imaginarios que conviene tener el programa. Este es como el punto en el que se usa para vender programación orientada a objetos en todos lados, ¿no? O sea, es como que la programación orientada a objetos... Claro. No, y medio también que el argumento para enseñar programación orientada a objetos. Es como que cuando te van a enseñar esto, lo que te dicen es más fácil porque vos podés representar el mundo real en tu programa. Y en cierta manera, capaz que sí te ayuda un poco a hacer diagramas y cosas de esas. Pero después no sé si tanto. Hubo objetos imaginarios que conviene tener el programa, ¿no? Porque después, a medida que Sí, no está fácil, ¿no? sí, por ejemplo yo cuando estaba en la facultad, nada, o sea, con la experiencia te das cuenta de que capaz que no es lo mejor representar el mundo real. Que el software no necesariamente tiene que ser una copia del mundo real, que puede ser otra cosa. Pero aparte otra cosa es que a medida que vas armando el programa, enseguida te das cuenta de que con las cosas del mundo real no te alcanzan, porque también precisas objetos, yo le puse imaginarios acá porque son imaginarios, ¿no? O sea, si yo en mi programa... Hay cosas muy abstractas que no podés hacerlas fácil como una propiedad de un objeto. Claro, no, aparte hay características del software que vos la tenés que manejar. Por ejemplo, un servidor web. Un servidor web no es una cosa del mundo real, o sea, es una cosa del software. Entonces ya inmediatamente vos tenés que introducir ese concepto con el objeto, ¿no? O sea, tenés que introducir una clase, un objeto que representa a eso. Digo, el servidor web es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero hay otros ejemplos. Yo qué sé, si vos tenés una determinada interacción entre varios objetos, tenés que representarla de alguna manera. O si tenés, yo que sé, una base de datos, también tenés que representar de alguna manera la conexión con la base de datos. Entonces enseguida ya se te rodean los objetos del mundo real con estos objetos del software. Esto de que es un paradigma es medio que lo mismo que estaba en el otro. Estaba como para recordar que un paradigma es como un juego, como un conjunto de conceptos o patrones, ¿tá? Que se consideran legítimos en un determinado contexto o un campo, como dice acá, ¿no? Hablábamos de la funcional, que funciones, ¿no? Esos conceptos se manejan en programación funcional. El concepto de clase no se manejaba en programación funcional porque pertenece a otro paradigma, etcétera. Como para traer ese concepto de vuelta y la razón por la cual esto está acá es lo que le decía recién. O sea, yo soy fan de la programación más funcional, aunque ya vieron, JavaScript es medio funcional y a veces como que te salís con la tuya con algunas cosas más orientadas a objetos. Pero bueno, algo que me ganó conceptualmente es que el frontend es más fácil pensarlo orientado a objetos. O sea, es de repente las cosas del backend, donde vos estás pensando en proceso, en información, en cosas que son más tipo tener que cerrar los ojos e imaginarte lo que estás haciendo, es mejor programación funcional. Pero en esto que estás haciendo, la interfaz de usuario, que vos podés ver las cosas, vos podés ver las propiedades, vos podés ver el comportamiento, yo qué sé, si hay algo que está animado incluso, resulta más fácil. O sea, a mí me pareció que para hacer frontend resulta mejor la programación orientada a objetos. Es como mejor pensar, porque incluso ya los frameworks, estos tipo React, tipo Vue, todo lo que es componentes, que lo vamos a ver más adelante, esto de component libraries, ya te proponen, y medio que hoy en día no zafás de usar una librería como esa, ya como que vos arrancás pensándolo orientado a objetos con el tema de los componentes. Y React medio que está haciendo ¿no? O sea, con el tema de los componentes, ahora React tiene esos componentes de función, que me imagino yo que es un intento por traer el mundo de los componentes a algo más funcional, pero la están cagando abierto, me parece. hemos tenido más problemas con componentes funcionales que... Sí, mismo la documentación de ellos recomiendan pasarse a funcional y ir dejando los métodos de clase acá. Es que... Sí, creo que la programación funcional como que fue ganando terreno con el tiempo. O sea, fue ganando terreno. La programación funcional, si no entendí mal, es mucho más vieja que la programación orientada a objetos. Pero
No, ahora con lo que es blockchain, con lo que son sistemas distribuidos, ¿viste? Facebook en su momento empezó a usar un lenguaje que no me acuerdo cómo se llamaba. Estaban buscando programadores en Erlang, creo que es un lenguaje antiguo, recontra antiguo y es funcional. ¿Eh? Es viejo eso, ¿no? Esto sí, esto es 1986, 36 años atrás. Sí, no, esto es re viejo. Facebook, creo que Facebook lo empezó a usar. Había un lenguaje que se llamaba Elixir, creo que era. Elixir Lang, que era como inspirado en esto, pero con la sintaxis de Ruby, y la gente lo empezó a usar. En fin. Y me parece que ahora hay como una moda, o sea, como que programación funcional es como que es más fácil de razonar. O sea, cuando uno piensa en lo que hicimos la semana pasada con el código, que en realidad vos lo mirás y decís, es una chotada, es nada, son 3 funciones y más nada. Comparar eso con una aplicación React, por más sencilla que sea, o sea, la aplicación React es más compleja, o sea, es un poco más difícil pensar en las cosas cuando es orientado a objetos, me parece a mí. Entonces hay como una tendencia a llevar todo a funcional, pero con esto del frontend no zafás, porque tipo vos lo ves ahí el botón y vos sabés que cuando lo cliqueás va a reaccionar. Entonces si ¿cómo puedo yo pensar en esto que estoy viendo ahí? Puedo ver cuál es la diferencia. Capaz que lo puse más adelante y no me quiero adelantar. Pero una de las diferencias principales de programación orientada a objetos y funcional es que vos en funcional vos tendés a no tener estado. O sea, vos querés hacer todo con funciones puras. Vos decís, bueno, tengo esto, le aplico una función y ahora tengo esto. En programación orientada a objetos vos siempre tenés un estado vivo en cada objeto que tenés. Sí, sí. ¿No? Entonces es muy difícil ver esta pantalla y entender que esto es una función. Acá no hay una función, acá hay algo que tiene escrito algo. O sea, esto es un objeto que tiene su estado. Si yo toco los botones, cambio el estado del objeto. O sea, es muy difícil ver esto como función. Sí, por ejemplo, esta realidad que ahora tienen los hooks, eso. Que lo inicializar con un estado se lo van cambiando con un set. Claro. Sí, es más sobre eso que sobre la función. Entonces eso como para ubicar un poco. Otra cosa de programación orientada a objetos es que nadie la hace bien. Nadie. O sea, todo el mundo tiene una visión diferente de lo que está pasando y nada, necesitas un montón de laburo para hacerlo bien. Por esto que viene ahora. Sí, claro. Te cuento nomás, el año pasado la auto estábamos programando con PHP y siempre nos decían que programáramos orientado a objetos, todo con clase. Terminamos el año, nadie terminó el proyecto, que era algún juego que tenía que ser interactivo y todos hicimos clase, pero nadie llamó una clase, todos usamos funciones para todo eso. Clase que nadie ni llamar en un proyecto, en un grupo. Claro. Es que a nosotros nos pasan los proyectos React, nosotros heredamos un proyecto React enorme. ¿Está? Y ahí mismo lo ve, o sea, ya los locos anteriores hicieron cualquier cagada, o sea, vos lo veías y era todos los objetos compartían el estado, ¿no? O sea, la gracia de vamos a linkearlo con esto, así avanzamos con las diapositivas, ¿no? Esto de cohesión y coherencia, ¿no? La dificultad de trabajar con lenguajes orientados a objetos es definir las limitaciones de los objetos en relación a los demás, ¿no? O sea, vos tenés este botón y este botón tiene su función clic y tiene su texto, ¿no? Y su iconito. Ahí vos delimitaste los límites del botón. Vos decís, bueno, el botón llega hasta acá. Al botón yo no le voy a decir cuál es el título de la página porque no necesitas saberlo, ¿no? Ahora después yo me empiezo a poner esto, ¿no? Empiezo a ver acá. Entonces vos acá ya tenés una lista, que la lista debería saber qué pasa cuando yo cliqueo cada cosita. Y después está la pregunta de, bueno, el ítem, este es solo, este objeto, este sería otro objeto, o sea, la lista es un objeto, este que dice 3 con el cuadradito es otro objeto. ¿Este debería saber sobre el estado de la lista entera o no? Entonces ahí entran las preguntas de, bueno, ¿cuáles son los límites de este objeto? ¿Cuáles son los límites del otro objeto? Y cuando le das una tarea a alguien que está apurado, le importa 3 carajos los límites de los objetos. Es tipo, che, yo tengo que sacar esto ya. ¿Entendés? Entonces ahí es tipo, nosotros por ejemplo le damos este proyecto que era todo, tenía acceso con todo. Y ahí pasa lo que pasa cuando tenés
todo mezclado, que es tipo cambiabas el botón y eso te rompía el formulario entero y decías, puta madre, ¿qué pasó acá? ¿Ah? Bueno, y acá las definiciones esta de cohesión y coherencia, que a mí me las enseñaron en programación 1 una vez y me quedaron para siempre y nunca más vi que nadie le haga referencia a estos dos conceptos. ¿Ah? Cohesión dice, the action of sticking together, la fuerza de atracción entre moléculas en una masa, ¿no? La cohesión es la fuerza con la cual dos cosas van juntas, digamos. Luego tenemos coherencia, que es diferente porque dice la calidad, o la quality, bueno, de ser lógico y consistente, ¿no? La cualidad de formar una única cosa. O sea, la coherencia capaz que es el concepto que estamos más como familiarizados. La coherencia es tipo, cuando dos cosas tienen sentido juntas, son coherentes. O sea, la taza y el café son coherentes. O sea, es coherente que yo tenga café dentro de una taza. Entonces esos dos conceptos como que van juntos, digamos. O sea, si yo fuera a modelar el café, o mejor dicho, si yo fuera a modelar la taza, no estaría mal que yo dentro del concepto de taza vea una referencia al café, por ejemplo. Eso es coherencia. Después cohesión es qué tan fuerte es esa relación entre las dos cosas. También lo podemos ver como acoplamiento, ¿no? Yo tenía un buen ejemplo de cohesión, pero ahora se me va. Pero en definitiva es justamente eso, es qué tan integradas están las cosas. Por ejemplo, la taza no debería ser dependiente del café, por ejemplo. Yo puedo poner otras cosas dentro de la taza, ¿no? Pero sí podría ser dependiente de una clase líquido, ¿no? Porque adentro de la taza van los líquidos. Entonces, si yo juntara esas dos clases, yo no sé si vieron el concepto de, el monkey and banana. Ay, lo tendría que poner acá porque está muy bueno. No, justo eso no. Hay como una historia que se usa siempre, que es acá, Banana Gorilla Jungle, debe ser esto, que habla sobre la portabilidad. Entonces vos tenés una clase banana que vos la querés reutilizar en otro software y te das cuenta que la clase banana está atada a la clase gorila. Entonces decís, bueno, me llevo la banana con el gorila, y cuando querés acordar te das cuenta que la clase gorila está acoplada con la jungla. Entonces te terminás llevando todo el software y la banana, que era lo que vos te querías llevar, a ver qué dice explicit environment that occurred wrong with them. Claro, querías una banana, pero lo que te llevaste fue el gorila sosteniendo la banana y la jungla entera. Mirá, creador de Erlang. Bueno, esto es una crítica a... no me acuerdo dónde lo vi, pero es la crítica a esto, ¿no? A la programación orientada a objetos, que tiene que ver con la cohesión, justamente. O sea, la razón por la cual vos agarrás la banana y te llevas al gorila es porque están muy acoplados, están altamente acoplados, digamos. Entonces vos siempre lo que yo le digo a los gurises es, el otro día estábamos discutiendo sobre un componente y decían, bueno, juntamos dos componentes y hacemos tipo como una triplete ahí de dos componentes y el componente genérico, o duplico el código del componente genérico. Yo le dije, bueno, creo que la respuesta es máxima coherencia y mínima cohesión. O sea, no acoples nada con nada, por más que tenga sentido, pero que las cosas sean coherentes, ¿no? O sea, si tenés la taza y el vaso y el café y la Coca-Cola, digo, podés saltearte la clase líquido y la clase contenedor, que te darían más cohesión, porque estarías haciendo una conexión más fuerte entre la Coca-Cola y el café, por ejemplo. Pero si te saltás esa clase, tenés la misma coherencia, ¿no? Porque tendrías la misma relación entre los objetos. Perdés un poco de cohesión, pero al final el código capaz que es un poco más... lo puedes hacer un poco más rápido. O sea, hay una relación. Lo que quiere decir con esta slide es que hay una relación entre estos dos conceptos que hay que tener presente siempre. Cuando voy a elegir darle una responsabilidad a una clase o no, tengo que pensar, bueno, qué tan coherente es esto que le quiero dar,
y qué tanta cohesión estoy generando yo entre los objetos. Estoy acoplando mucho a los objetos, no lo estoy acoplando mucho, tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Lo que decían, ¿tiene sentido que el botón tenga acceso al título de la página? En general no. Yo pondría algo en el medio, ¿no? Que sea el manejador de títulos y que el botón se comunique con eso, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, de que un botón tiene page title. ¿No? Es difícil de hasta explicar programación en todo objeto cuando te pones a explicarla en serio. Cuando te la explican tipo para niños es fácil. Pero después de tipo da. Los conceptos estos tan buenos repasarlos y son la parte fácil de explicarla. Después en la práctica es un poco más complicado. Aplicarlo es más complicado, Claro, suena todo muy lindo. O sea, pero después todas las definiciones por separado tienen sentido, pero después cómo mezclas todo eso y lo aplicás es la parte complicada. Bueno, parece mucho más amigable a la hora de programar, porque si está, mientras programo estoy pensando cosas que son lógicas, entonces vas como llevándola, pero después a la práctica hay mucha cosa encapsulada, mucho, no sé, como lo del mono, el mono que tiene pelo, coso, el objeto pelo, el objeto, no sé, el objeto salud, el objeto comida, el objeto no sé qué, y al final cargas el mono y cargas todo el sistema junto. Claro, terminás cargando todo. Es una locura. Aparte hay un tema que también a mí me gusta decir mucho, es que ¿qué es el software? O sea, cuando vos estás escribiendo el software, vos lo que estás haciendo es tipo, estás tratando de lo que hablamos el otro día con domain driven, ¿no? O sea, vos estás tratando de representar algo en el software. Entonces vos te sentás solo, vos haces una solución con orientación a objeto, la haces toda preciosa, en tu cabeza tiene sentido, pero después cuando se lo vas a mostrar a otra persona decís, no entiendo un carajo. Entonces es como una discusión entre bueno, qué objetos, ¿no? Y uno siempre tiene que, cuando está hablando de programación a objetos, uno siempre tiene como que quedarse con lo que hizo el otro, por más que no lo entienda, porque es un montón de laburo. Cosa que en programación funcional no lo tenés, porque en programación funcional tipo, bueno, el cliente sabe cómo hacer las cosas y no tiene en general dos maneras de hacerlo. Es tipo, hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto. Listo, pones 4 funciones y tipo no hay discusión. Sí. Vamos a poner acá. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto o algo sobre más como directo de cohesión y coherencia? No. Bueno. Vamos a tirar los mensajitos por el paloma. Pobre loca. Bueno, y ahora saltamos a los conceptos, digamos, como más como lo más para decir de conceptos de programación orientada a objetos hay como varias cosas. Después si llegamos a esto de Solid, esto es un poco más jugoso, pero bueno, podemos empezar por acá. Entonces, concepto de programación orientado a objetos. Abstracción, ¿no? Programación orientada a objetos nos referimos a abstraer, a la acción de extraer los elementos fundamentales de algo y representarlos en un objeto, ¿no? De vuelta, si yo tengo una taza, también acá hay una referencia a abstraer la acción de extraer los elementos fundamentales. Me parece que fundamental acá debería estar subrayado, porque por ejemplo, si yo estuviera modelando la taza, a mí por ejemplo en este momento no me interesa que la taza tenga la manito esta para agarrar. Entonces ese es un elemento no fundamental. Tipo, a mí me interesa el hecho de que está sosteniendo el café adentro. Y el hecho de que, yo qué sé, tiene una temperatura, de que si está muy caliente yo la agarro. Son todos los elementos fundamentales. Que eso es parte de abstraer también. Es decir, bueno, esta taza tiene infinitas cualidades, tiene un montón de elementos. Yo voy a hacer una abstracción, ¿no? Incluso si pensamos en lo que son el arte abstracto y todas esas cosas. O sea, el arte abstracto no agarra como que, no lo es realista, al contrario. Es tipo, 2 o 3 cualidades de la cosa y después lo que venga, ¿no? Podemos crear abstracciones en el mundo real o abstracciones de objetos que hayamos creado antes dentro del mismo programa, herencia. Acá se refiere a, por ejemplo, de vuelta, si yo estuviera haciendo el café y la Coca-Cola, podría ser una clase líquido, ¿no? Y en ese sentido yo voy
abstraer también refiere a irse cada vez más al alto nivel, ¿no? O sea, cuanto más abstracto soy, más abarco, ¿no? Ahí está como digamos, como los dos extremos de abstracto y concreto, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de las tazas, estoy siendo abstracto. Ahora, si yo digo esta taza que yo tengo acá, estoy siendo súper concreto, estoy yendo a esta taza. Claro, no estoy yendo a las cualidades, a las características generales de las tazas, sino tipo a esta taza que está gastada, que tiene 6 años de pobrecita, que tiene un golpe acá abajo, etcétera. Entonces cuando abstraemos, lo que estamos haciendo es irnos más a alto nivel. Estamos diciendo, bueno, todas las tazas tienen una manito para agarrar. Todo el café y la Coca-Cola son líquidos, ¿no? Y eso es algo que hacemos cuando hacemos orientado a objetos. Siempre abstraemos, arrancamos de lo concreto y empezamos a ir hacia lo abstracto. A ver qué dice acá. Abstracción en el main sense, conceptual process, donde las reglas generales y los conceptos son derivados del uso y la clasificación de ejemplos específicos. Esto es lo que estaba diciendo. Literal, real o concreto. First principle. O sea, abstraer es no determinar, sino observar. Son las características, las reglas generales, como dice acá, que observamos del uso de las cosas concretas, ¿no? Que eso también lo hace un poco más difícil también, porque de vuelta, ¿no? Acá estamos hablando de procesos conceptuales, por eso es que programación en todo objeto es tan difícil. Primero porque si seguimos esta definición quiere decir de que el nivel de abstracción de nuestro programa aumenta a medida que lo vamos haciendo. Porque yo digo, bueno, voy a arrancar con esta pantalla, luego agarro otra, y digo, pucha, estas 3 pantallas tienen una sola, o sea, tienen una regla general que es esta, paf, y ahí invento una clase más abstracta que sea, no sé, página, que esas 3 páginas se heredan. Que eso también tiene que ver con, por ejemplo, si yo arranco en un proyecto, ¿no? y arranco de cero, tengo que entender todas esas abstracciones. Que ese es otro problema también con los programas orientados a objetos, que es llega un punto que están tan abstractas las cosas que son imposibles de manejar por alguien que recién entra, ¿no? Obvio, tiene que leer una locura. Hay, o sea, bueno, vos Segar, que ya has laburado, digo, me imagino que habrás entrado en algún proyecto en el cual te tienen que explicar, tenés una clase, yo qué sé, manejador de recursos, y te tienen que explicar de dónde salió, te cuentan toda una historia de dónde salió eso, y vos sí, porque aquella vez. O te hacen. Bueno, yo he visto ya ahora que más o menos entendí lo que era funcional, básicamente lo que hay algunos proyectos de mi empresa que básicamente es orientado a objetos pero funcional, digamos, agarran y hacen como que una clase es una función, entonces esa clase hace solo eso. Es una locura. Bueno, viste, ahí lo que de vuelta, lo que jugábamos con esto, cohesión y coherencia. Cuando vos tenés alta coherencia pero poca cohesión, todas las clases hacen una sola cosa, no hay cohesión, claro. Ninguna se comunica con ninguna, o sea, la cohesión es mínima. Que en definitiva está bueno eso, porque en definitiva terminás con programación funcional, terminás con pequeños. Claro, es como un híbrido, ahí va, claro. Pero, o sea, siguiendo las mismas reglas de programación en todos objetos por suficiente tiempo, terminás haciendo programación funcional. Exacto, eso mismo, sí, eso mismo. Que es lo que decía, o sea, llega un momento en el cual entras al proyecto, te dicen, che, estamos usando PHP, mirá todas estas clases, pero mirá que es programación funcional. Claro. Bueno, ese es como el primer concepto, ¿no? O sea, abstracción, cuando hacemos programación en todos objetos, hacemos eso, como que agarramos el objeto concreto del mundo real, lo pasamos a una clase, luego seguimos usando esa clase hasta que encontramos reglas generales entre X cantidad de clases, hacemos otra abstracción, y ese es como el proceso de orientación a objetos. Vamos a seguir con el siguiente. Bueno, encapsulación. Este capaz que es el más complicado, porque también esta encapsulación va como un poco, vamos a leer lo que dice y puse abstraction, encapsulation. Creamos objetos para separar diferentes conceptos de nuestro programa y las formas específicas en las que se relacionan entre ellos. La información que cada objeto guarda adentro y no comparte con otros objetos le decimos que está encapsulada.
Está bien, de vuelta el ejemplo del botón, ¿no? El botón, yo le digo, tomá, lo inicializo con un clic, con una función para clic y con un texto adentro. Y esa información, el botón no tiene por qué compartirla con nadie porque es irrelevante para los demás, solo le importa a él. Vamos a ver qué dice acá abajo. In Object Oriented Programming, Bundling of Data. O sea, está bien, acá se refiere también a la agrupación de datos, ¿no? O sea, de vuelta al tema de la cohesión. ¿Qué datos van juntos? Y, con los métodos que operan esta data, está bien. O restricting is direct access to some of an object component. Bueno, esto se refiere también, de vuelta hace referencia a lo que es coherencia y cohesión. O sea, las propiedades, si yo observo las propiedades de un objeto, ¿no? Yo te digo, bueno, clic, fondo, color de fondo, color de letra, texto. Ya cuando te estoy diciendo las propiedades y los métodos, también te voy diciendo de qué te estoy hablando. Te estoy hablando de un botón porque te dije todas estas cosas, ¿no? Entonces, todas esas informaciones juntas, encapsuladas dentro del objeto, forman tipo el botón. Cuando creamos objetos para separar, si me quedó algo para decir de esto, objetos para separar diferentes conceptos de nuestro programa de formas específicas. Esto también tiene que ver con lo que decía al principio, de que en programación funcional bueno, tenemos tipos que son, pero en general los tipos en ciertos lenguajes. Nosotros estamos programando un Rust ahora con la blockchain esta. Ahí podés tener propiedades privadas y propiedades públicas, pero en general no tenés encapsulación. O sea, vos tenés una estructura de datos y esta estructura de datos vos la podés leer entera. Porque ¿cuál es la diferencia entre una estructura de datos y un objeto? Se supone que con esto de la encapsulación nosotros no accedemos a la información del objeto. Se supone que las propiedades uno nunca las toca. Siempre se comunica a través de los métodos. Entonces de esa manera tenemos la encapsulación y tenemos ese funcionamiento interno del objeto. En los tipos de datos vos no tenés eso. Vos decís, tengo un usuario y el usuario tiene email y contraseña y yo puedo acceder indiscriminadamente al email y a la contraseña. Entonces, eso es lo que yo decía al principio, ¿no? Cuando yo veo acá esto, yo digo, bueno, esto tiene un estado encapsulado, o sea, hay algo que me está mostrando acá, tiene una función render que aparece en la pantalla, pero a través de lo que me está mostrando yo puedo entender de que hay algo ahí adentro, hay una funcionalidad que está metida dentro del objeto que yo puedo acceder a través de la interfaz. La profesora esta que nosotros teníamos en programación 1 que andaba bien, nos hablaba del control remoto, ¿no? El televisor tiene un montón de información adentro que nosotros no podemos acceder. Lo que nos da el televisor es el control remoto. Yo puedo apretar los botones del control remoto y de esa manera accedo al estado que está encapsulado dentro del objeto, ¿no? Entonces este es como otro concepto de programación de objetos que solo lo tiene este paradigma, ¿no? Medio que, de vuelta, conceptos que no aplican en programación funcional. Encapsulación no existe. En teoría, digo, hay unos programas que sí. ¿No? Bueno. Bueno, herencia también, ¿no? Herencia está un poco atado a lo que es la abstracción, ¿no? A ver qué dice acá. Decimos que un objeto hereda de otro cuando el primero es un derivado del segundo, de manera que termina siendo una copia extendida. También algo en esta definición. Copia extendida, claro, si yo tengo un líquido, o sea, es el sistema de la abstracción, pero para el otro lado, digamos. Es como, ¿qué pasa cuando yo encuentro un nuevo concepto, no? Estamos yendo para un lado y para el otro con los conceptos estos. O sea, cuando yo determino que tanto el café como la Coca-Cola como el agua con gas son líquidos o son bebidas, estoy yendo hacia el nivel alto. Luego encuentro el whisky y ahí estoy yendo hacia abajo. Ahí puedo decir, mira, el whisky es un ejemplo concreto de la bebida. Entonces estoy haciendo el proceso inverso, digamos, ¿no? Ahí lo veremos como herencia.
el whisky es una bebida. Si yo ya tengo el concepto de bebida, como que heredo del concepto de bebida. Es como para el otro lado. A ver, cuando varios objetos representan formas de un mismo concepto, creamos una abstracción de ambos y decimos que estos objetos heredan de ella. Está bueno, es medio que lo mismo, ¿no? A ver qué dice acá. In Object-Oriented Programming, Inheritance Mechanism, Basing on Object. A ver. Basar un objeto o clase en otro objeto. Retaining Similar Implementation. Bueno, no agregó nada en la definición. Pero este es otro concepto que no tenemos en programación orientada funcional. Aunque de vuelta, ¿no? O sea, podemos extender los tipos, pero no necesariamente quiere decir de que heredan. Aunque mira, en Prototype Based, acá capaz que podemos hablar un poquito de cómo funciona JavaScript. JavaScript, por más que ahora le agregaron... se me fue la consola para allá, a ver. Ahora a JavaScript le agregaron, ¿no? O sea, la sintaxis. Yo puedo hacer clase y decir, y no sé, hacer algo como si fuera React, le pongo una render acá. Yo ahora tengo la sintaxis de clase, pero no son clases. JavaScript funciona, tiene esto que estaba acá. ¿Dónde está? Acá. Tiene herencia basada en prototipos. JavaScript básicamente tiene objetos que son derivados de objetos. JavaScript no tiene clases. JavaScript no tiene el concepto de un molde. Tiene el concepto de función. Vos tenés una función constructora, tenés una función constructor que te devuelve una instancia de un objeto. Luego sacás, no tiene clases JavaScript. De hecho, quiero ver qué pasa, a ver si hago console log hola. A ver qué me dice que es. Seguramente todo lo que agregaron ahora es tipo de sintaxis. Bueno, class hola, ok. Pero lo toma desde la clase anónima, esa que estás haciendo en el return. Acá. Claro, esa vendría. No. Esto es lo mismo que yo haga esto. Function hola, return, render. Perdón, sí, render, function. Esto es lo mismo, porque en definitiva cuando JavaScript hace new hola, lo que hace es crea un objeto y se lo da al constructor para que lo procese, y después le asigna el prototipo. A ver cómo estoy pensando una manera buena de demostrar esto. Es el mismo puta madre, ahí. Pero ¿qué pasa? JavaScript tiene una cosa que llaman prototypes. O sea, vos tenés object.prototype, que es como el primer, ¿no? La raíz. Lo que hace JavaScript es cuando vos haces una clase, deriva del prototype de object. Entonces, si yo dijera h. no sé, método no existe, esto lo que haría es, primero lo buscaría en la instancia, ¿tá? Si no lo tiene el objeto que devolvió, lo va a buscar al prototype, va a buscar primero busca en h.método no existe, ¿tá? Si h no lo tiene, va a buscar al prototype de hola, va a buscar a hola método no existe, perdón, hola.prototype. Esto es lo que es la herencia basada en prototipos. Y después, si no encuentra en hola prototype, va a hola.prototype.método no existe. Y esto sigue así hasta que llega a object. En este caso, como hola es una clase que no hereda de nada, esto es lo mismo que object.prototype.método no existe. La herencia, esto que dice acá, prototype based inheritance. Porque vos lo que haces es decirle, bueno, el prototype de hola, bueno, imagínate que yo hiciera otra función saludo, ¿no? Y yo dijera, hola es un saludo en realidad. Yo lo que hago en JavaScript es decir, bueno, el prototype de hola es igual a el prototype de saludo. Una cosa así, no, es igual a saludo.
Hoy en día ya no se hace más así, ¿no? Pero sigue funcionando así por atrás. Entonces este loco, esta es la herencia basada en prototipos. Entonces la herencia basada en prototipos es, yo tengo un objeto, copio ese objeto, lo guardo como si fuera mi prototipo, entre comillas, ¿no? Ahora el segundo objeto que yo saqué, interactúo con ese objeto y lo que no tenga en ese objeto lo voy a buscar al prototipo. Pero después puedo seguir haciendo eso, puedo sacar el primer objeto, saco un prototipo, y de este saco otro prototipo, y de este saco otro prototipo, y si hago todo así, hasta que, tengo lo que tengo es una hilera de objetos derivados de objetos. O sea, tengo A, saco B, que es A más algunas cosas, luego saco C, que es B más algunas cosas, por lo tanto C termina siendo un A con más cosas. Claro. Esta es la prototype base inheritance. A ver, esto debería andar, mira. Si yo digo saludo, en realidad acá debería ser también, ¿no? Por ejemplo, var object es igual a new saludo, y devuelvo el objeto, por ejemplo. O mejor dicho, hago así, object.render. Entonces lo que estoy haciendo yo con el constructor es construir un objeto, básicamente, por eso llamamos constructor. No sé por qué anda tan mal el coso. Y devuelvo object. Pero por ejemplo, yo el saludo le agregara a su prototype. Esta es la parte que no estoy seguro. Ahora la buscamos. Si yo al prototype le buscara tipo decir hola, le agrego una función al prototipo. Cuando yo haga h.decir hola, eso lo iría a buscar al objeto que no lo tiene, entonces lo iría a buscar al prototipo de hola que tampoco lo tiene, y después lo iría a buscar al prototipo de saludo. No sé si lo hice bien, pero está bueno, vamos a darle y seguimos con otro. No sé si tengo errores de sintaxis difícil de mostrar. Digo hola. Ahí hizo toda la ida por los prototipos. De hecho no creo que necesite esto. Object is not defined. Bueno, h.decirola is not a function. Creo que es así. Ahora me queda la duda. Esto de antes se hacía todo el tiempo. Porque si querías hacer herencia lo tenías que hacer así. En fin, eso es la herencia basada en prototipos. No tenés clases, sino que lo que tenés son copias de un objeto. Copias el objeto y te guardas una referencia de la copia. Bueno, fuera. Vamos a seguir con lo otro. Pero herencia, ¿no? Herencia es otro concepto de programación orientada a objetos que no tenemos en programación funcional. Porque no tenemos clases, no tenemos herencia. Y tampoco tenemos esto de objetos, digamos. O sea, Bueno, polimorfismo, capaz que... Bueno, en realidad en programación funcional también tenemos polimorfismo, ¿no? Cuando cambiamos la implementación de una función o método sin cambiar su contrato o firma, estamos usando polimorfismo. Acá también estamos viendo lo que hacíamos en su momento con lo del contract testing, ¿no? O sea, nosotros tenemos una función que se comporta de una manera, cuando tenemos dos funciones que se comportan igual, digamos, ahí tenemos cierto polimorfismo. El usuario de la función o método no necesita saber cuál es la implementación si el contrato se mantiene. En programación orientada a objetos sería más si yo tuviera café, Coca-Cola y líquido, y en la función, en la clase líquido yo escribo la función que luego cuando yo tenga un Coca-Cola yo llamo a la función, en realidad estoy llamando a líquido, ¿no? Yo la llamaría de dos objetos diferentes, sería la misma función pero tendría diferentes resultados. Eso es polimorfismo, o mejor dicho, hay diferentes maneras de entrarle a eso. Programming languages and type theory, polimorfismo, una única interfaz a las entidades de diferentes tipos, o el uso de un único símbolo que representa diferentes tipos, ¿no? Yo tengo algo que es un líquido y le pongo punto tomar y yo me tomo el líquido, pero ese líquido ponerle que yo no puedo tener la clase líquido, siempre lo tengo que hacer a través de Coca-Cola o café. Ese método tomar cumple con la definición de polimorfismo porque está
está cumpliendo diferentes funciones, es el mismo método, pero dependiendo del objeto que tenga atrás, cambia su implementación, digamos. O la funcionalidad. Puede o no cambiar la implementación, capaz que siempre la misma implementación. Capaz que siempre uso la función que está definida en líquido, pero capaz que de repente tengo whisky y whisky tiene su propia definición de líquido. Al usuario final no le importa, porque él sabe que va a tener un líquido, que ese líquido tiene un método tomar. Y ese método tomar puede estar implementado ahí, o en whisky, o en líquido, o en otra que esté más arriba. ¿No? Lo que importa es, al cliente final le importa que tiene un método tomar. ¿No? Y está bueno, este sí tenemos en programación funcional, porque está donde podamos definir como la interfaz, ¿no? Como hacíamos en realidad lo que hicimos en el testing no es tan así porque es como medio como así nomás, ¿no? O sea, más o menos sabemos lo que devuelve la función, no tenemos una interfaz que decimos, bueno, si yo no cumplo con la interfaz el programa no anda. Es como que está a mano, a ojo, más o menos sabemos que las funciones se comportan de la misma manera, y es lo mismo tener una o la otra, ¿no? Con la inyección de dependencia podemos poner una o la otra y al programa no le importa, ¿no? Porque esa función, ahí estamos usando el polimorfismo, ¿no? Y bueno, ver todos los conceptos en un ejemplo, eso me parece que lo vamos a ver después. Lo de Solid Principles también es como una segunda capa de conceptos de programación a objetos, que no sé si es solo... Vamos a buscar Solid. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué agregué yo esta diapositiva acá? ¿Por qué agregué lo de Object Oriented Programming? Porque todos estos 4 conceptos aplican directamente a lo que es frontend, ¿no? O sea, la cuestión de polimorfismo, de vuelta, o sea, yo quiero tener 6 tipos de botones diferentes. Quiero tener un botón azul, un botón verde, un botón rojo, pero quiero que todos se comporten de la misma manera. Ahí vamos a aplicar el concepto de polimorfismo. O sea, yo tengo un botón, no me importa cuál es la implementación de ese botón. Yo sé que yo le paso una función on click y el loco me la llama cuando el usuario le dé clic. El tema de herencia también, o sea, de vuelta, botones de distintos colores. Yo quiero tener un botón que todo el mundo herede de ahí para que se mantenga la misma funcionalidad. Y lo mismo medio con encapsulación, abstracción capaz que no tanto, pero el de encapsulación sobre todo. Encapsulación es el que más quilombo trae. Porque ya le digo, o sea, es precioso tener libre acceso a todo. Cuando vos estás programando decís, sí, bueno, tengo acceso a todo el estado del que yo quiera. Está todo libre, no hay nada encapsulado, es todo público. Está buenísimo hasta que después se te empiezan a romper las cosas. Cuando decís, pucha, lo que pasa es que el botón me estaba cambiando el título de la página. Y yo no entendía por qué el título de la página y una vez que lo pongo privado y para que nadie me lo toque, ahí me doy cuenta de todas las otras cosas que se rompieron porque todas querían tocar el título de la página. Esto de encapsulación es clave. Encapsulación y polimorfismo son como las dos claves para tener en cuenta cuando hacemos lo de esta mierda del frontend, que no queda otra que cosa. Esto de Solid yo no lo tengo muy claro. El más claro es el Single Responsibility Path Principle, que es como el más importante. Hay videos sobre esto que luego lo puedo ver, si lo puedo encontrar acá en otra pantalla. Single Responsibility. Hay un video entero sobre el Single Responsibility Principle. Acá. No sé si está en la lista que hizo Fabricio tampoco. Pero ese es el que está relacionado acá. Y lo que dice es, bueno, cada elemento del software tiene que tener una sola responsabilidad, el Single Responsibility. O sea, yo tengo un objeto, bueno, ese objeto tiene que tener una sola responsabilidad. Y lo que dice este viejo es, ¿qué es una responsabilidad? Bueno, una responsabilidad es una persona. O sea, un objeto o una función tiene que tener una sola razón para cambiar. Tiene que servir a una función que cumple una sola persona en cualquier organización o lo que sea.
Y el loco pone de ejemplo un reporte, ¿no? La función, el loco dice, la función que ordena las columnas no puede ser la misma, perdón, la clase que ordena las columnas no puede ser la misma clase que calcula los totales. Porque si no, lo que va a pasar es que viene el tipo que lee los reportes y te va a decir, che, ¿te animás a voltear las columnas? ¿Te animás a ponerme esta al final? Y cuando haces eso, de repente, pumba, se te rompe el total. Claro. Y viene la persona, yo que sé, un contador, que es la responsable de asegurarse de que los totales estén bien, y te dicen, vos, me rompiste los totales. Ah, lo que pasa es que la otra persona me pidió un cambio. Entonces, si vos, nada que ver. Este video está buenísimo. Todos los videos de este viejo, si los van encontrando por ahí, tipo, vale la pena entrarlo. A ver si hay algo más. Bueno, mirá, Originator of the Term. Acá lo pusieron como que el loco lo inventó. Una clase should have only one reason to change. ¿Ah? Solo debe tener una razón para cambiar. El principio, acá está cambiado. Yo estaba, qué pelotudo, lo estaba diciendo que estaba escrito más. This principle is about people. Claro, bueno, esto también está bueno. O sea, ¿qué pasa cuando vos tenés una organización que una sola persona cumple todos los roles? ¿No? Porque está bien, el loco no se refiere a personas, sino a roles. Tipo, la persona que me va a pedir que cambie el orden de las columnas es diferente a la persona que me va a pedir que cambie los totales. Entonces, ¿cómo aplica esto al frontend? Bueno, digamos, la persona es más difícil un poquito, ¿no? Porque tendríamos que pensar en digamos, agarrar un diseñador y como partirlo en partes, ¿no? O sea, por un lado voy a tener a la persona que se fija en el layout, digamos, de que las columnas, de que la sidebar esté donde tiene que estar la sidebar y el header esté de arriba. Por otro lado va a venir el que me va a pedir de que, yo que sé, cambie los botones, ¿no? Una cosa así. Es como agarrar esto que es más global y traerlo a lo que es frontend. Después lo demás, no sé. ¿Tienen alguna pregunta? Porque hace rato que estoy hablando sin frenar. Sobre esto, sobre qué cosa. No, más o menos. Se entiende todo. Estos otros, estaría bueno tratar de entenderlos, pero no. Sí, yo personalmente no tengo para nada claro, pero de acá no le digo. No, este loco tiene un montón de videos sobre Solid, así, sobre Solid entero, y tiene en particular uno sobre el Single Responsibility Principle. Yo la verdad no le he dedicado mucho tiempo a entender los otros. Software entities should be open for extension, closed for modification. Está bien. Que uno tendría que entender a extender los objetos y no a modificarlos. También esto es buena regla, digamos. Esto capaz que aplica solo en programación orientada a objetos, ¿no? Functions, etcétera, should be open for extension. No, capaz que. Bueno, yo qué sé. A ver cuál más. List scope, substitution, particular definition, code strong, esto capaz que habla más de design by contract, mirá, está bien, eso está bueno. Lo que hablábamos recién del polimorfismo. Una función que usa una clase base debería poder usar clases derivadas de esa clase sin saberlo. De vuelta, lo de la función tomar, ¿no? Yo no tendría que hacer if whisky.tomar else, otra cosa. O sea, el polimorfismo debería estar ahí. Usar polimorfismo, no me entiendo yo. Bueno. Sí, la verdad que esta quedó muy cortita, pero yo les prometo que después le entro a esto y traigo algo más concreto del Solid. Más sólido del Solid. Bueno. Es un poco ahí la introducción, los conceptos estos que está bueno tener en mente para hacer el frontend luego. Sí, obvio. Un poco, está bien. Y bueno, y después seguimos ahora Protocol. Estos
la idea no es hacer lo básico, es lo que le decía yo al principio, no es tipo, lo básico se puede aprender, ¿no? Tipo HTML, CSS y JavaScript, tipo, uno lo puede aprender. La idea es hablar de los conceptos que tanto no se tocan, menos prácticos, más teóricos, como para nivelar, digamos, que estemos todos con el mismo conocimiento de estas porquerías antes de arrancar a hacer el frontend y antes de venir a hablar de esto de Component Libraries y Atomic Design y eso. ¿No? Bueno, no sé, ¿tiene alguna pregunta o algo que quieran tirar antes de arrancar? No, de verdad, Soli voy a investigar un poco a ver qué es, pero del anterior lo tengo todo más o menos claro. Notable. Ese video está bueno. No sé si acá, a ver. No sé si está acá o en el otro. No quiero tampoco perderme ninguno. Creo que esto ya lo venimos viendo todos. No, mirá, este no lo venimos viendo. Este está lindo para ver ahora también. Con esto ya que digamos, ya que medio ya hablamos de programación funcional y orientado a objetos, está bueno ver ese video. Simple Made Easy. Yo lo voy a ver de vuelta aparte. Está divino. Este loco Rich Hickey es el que hizo Clojure, que es un lenguaje así. Es un lenguaje funcional que corre sobre la Java Virtual Machine. O sea, lo compilás como si fuera un programa en Java, pero es funcional. Eso era al principio, no saber, capaz que ahora tienen sus propias cosas. Y tiene loco hace chistes muy seguido de que la gente no entiende la sintaxis. Porque esto es así, esta es la definición de una función. Mira, acá tiene todo. Un if, do, let. No sé por qué le puso las paréntesis. Así. Sí. El loco siempre dice todo el mundo entiende JavaScript y todo eso, pero si vos corres el paréntesis y lo pones para el principio, nadie entiende nada. Claro. Tipo, es el paréntesis corrido nomás. Yo nunca programé en esto, pero el loco tiene buenas ideas. O sea, el loco rompe mucho las bolas con esto, con programación funcional, con inmutabilidad. Básicamente el loco, la otra cosa que inventó el loco es esto de Atomic, que es una base de datos que es inmutable. Es una base de datos que funciona como Git, básicamente. Entonces vos siempre trabajás en un commit, te parás en un commit y después como lo que haces es ir comiteando arriba del estado que tenés. Te deja el rastro de toda la... Claro. Y más importante, hay otra charla de este loco que se llama, que no creo que esté acá, que se llama The Value of Values. No está acá, ya la consigo. Porque esta base de datos, loco, dice en un momento, imagínate que vos tenés un string, el loco le joda a la gente de Java, ¿no? O sea, que eventualmente Java se va a dar cuenta de que un string es inmutable, que vos no podés cambiar un string. Entonces el loco dice, bueno, ¿qué tanto podemos generar inmutabilidad? Porque la inmutabilidad está de más. Eso es lo que vos tenés cuando tenés funciones puras, ¿no? O sea, tenés vos recibís un objeto que es inmutable y escupís otro objeto que es inmutable. Eso quiere decir que esa función es pura. O sea, cada vez que vos ejecutes esa función con ese objeto te va a salir el mismo resultado. Sí. Entonces el loco dice, bueno, ¿qué tan lejos lo podemos llevar? Digo, si yo tengo un string, es inmutable, lo paso por una función, tengo una función pura. El loco después dice, bueno, ¿qué tal si yo tengo un array de strings? Si tengo un array de strings, también es una colección inmutable. O sea, siempre que yo no pueda agregarle y quitarle cosas, o que mejor dicho, agregarle o quitarle cosas funcione de manera inmutable, ¿no? O sea, que me devuelve un array nuevo. Y el loco lo lleva hasta el nivel de la base de datos. Entonces dice, bueno, ¿qué tal si yo tuviera una base de datos que es inmutable? Y es lo que es Atomic, básicamente. Lo voy a compartir por acá. Este es otro tremendo video. Y después tiene otro también explicando cómo funciona Atomic, que también está muy bueno. Entonces claro, el loco tiene una función, por ejemplo,
que recibe, en el código de él dice, la función recibe db. Y el loco dice, si esto fuera un programa de los tuyos, como tomando el pelo, la gente dice, este db sería una conexión a la base de datos. O sea, sería una conexión a la base de datos, a un lugar donde vos sacas cosas. Con Datomic, ese db es la base de datos. Vos podés consultar esa base de datos todo lo que vos quieras y los valores ahí en esa base de datos no van a cambiar. O sea, ese db es la base de datos. Entonces, esa función que recibe la base de datos entera es pura, porque la base de datos es inmutable. Entonces, siempre que vos llames esa función vas a obtener el mismo resultado. No, es increíble, es increíble. A ver si lo puedo encontrar. Les paso esta y ya dejo de pudrirlo porque acá, Database as a value, tremendo. Esas tres se las recomiendo, capaz que me las pongo a ver yo ahora, a repasarlas un poquito. Bien. Bueno, por hoy eso es todo lo que tengo. Bueno. Se terminó lo que se daba. Se terminó lo que se daba con ese pillo. Sí, bueno, mañana hay más. Pero está, programación. Es lo que le digo, ¿viste? Esto está medio como improvisado también. Lo otro ya como que ya lo di más veces. Esto de programación orientada a objetos lo di la vez anterior y ahora. Y está. ¿Para qué voy a cortar allí el video?